arrancar, sí. Vamos a arrancar. Bueno, vamos hoy a abordar el tema de aborto recurrente, pero la parte inmunológica fundamentalmente, ¿no? Vamos a hablar de una breve introducción y del papel de las células inflamatorias en el aborto recurrente, como las células NK, las células T reguladoras, los linfocitos TH17, los linfocitos gamma delta, cuál es el papel de las citocinas, cuál es el papel del sistema HLA, que es el que tiene que ver en los trasplantes, y el tratamiento inmunológico en el aborto recurrente, como unas conclusiones. Como ustedes bien saben, la pérdida gestacional recurrente o la pérdida recurrente del embarazo o la pérdida del aborto recurrente, como quieran llamarlo, es aquel que ocurre 2 o más veces sin una razón explicada. En la mayoría de los casos de las escuelas, por ejemplo, la escuela americana sigue aceptando 2 abortos o más. La escuela europea dice que tiene que ser 3 abortos o más y ellas tienen su buena, digamos, pues sus objetivos para decir que eso es así. Pero en todo caso, ahorita vamos a hablar de aborto recurrente como pérdida gestacional recurrente, ¿no? Como equivalente, aunque sabemos que la pérdida gestacional recurrente es la que puede ocurrir a cualquier momento del embarazo, después incluso de las 20 semanas. La frecuencia del aborto recurrente, ustedes bien saben que aporta el 1 o el 2% de todas las parejas fértiles y que tiene un impacto importante en la calidad de vida de estas pacientes, y ya se sabe que incluso hay estudios que demuestran que se separan más las pacientes que tienen abortos recurrentes que las que no tienen abortos recurrentes. Por lo tanto, es un punto importante a tratar porque sigue siendo una morbilidad que hay que darle importancia. Cuando uno ve los abortos recurrentes, uno tiene que fijarse muy bien cuántos abortos recurrentes tiene esa paciente, porque fíjense bien que cuando se tienen 3 abortos recurrentes solamente para el momento de la visita, los 5 años tienes un 75% de probabilidad de quedar embarazada y tener un embarazo exitoso. Sin embargo, cuando se tienen 6 o más abortos recurrentes a los 5 años, esa tasa de niño llevado a casa, pues se reduce a un 50%, que es significativo. Es decir, que mientras más abortos se tiene, menos es la probabilidad de tener un niño vivo a casa en los próximos 5 a 10 años. En cuanto a las causas del aborto recurrente, son múltiples. Cuando se excluyen esas causas genéticas, cuando se excluyen las causas de las alteraciones de la cavidad uterina, cuando se excluyen las alteraciones hormonales, pues nos quedan las alteraciones inmunológicas. También están las alteraciones de la coagulación, que ya eso es un tema aparte que pues digno de estudiar, que algún día podemos conversar de ellas, ¿no? De las trombofilias. Pero en este sentido no vamos a hablar de ellas. El embarazo es una condición donde la progesterona juega un papel fundamental, es nuestra hormona preferida, porque esta hormona es capaz de actuar sobre los linfocitos T y hacer que esos linfocitos T se deriven hacia un patrón TH2, un patrón que es antiinflamatorio y que produce citocinas como la interleucina 10, la interleucina 4, la interleucina 5 y 3, que van a promover el crecimiento del embrión y van a mantener la tolerancia en el embarazo. Por otra parte, esta progesterona va a determinar una reducción o una disminución de la citotoxicidad de los linfocitos TCD8 y por otra parte va a estimular a las células linfocitos, a los linfocitos T reguladores que van a mantener la tolerancia inmunológica. Fíjense que también la progesterona tiene un efecto sobre los macrófagos, disminuyendo su actividad, disminuye el óxido nítrico y la producción de óxido nítrico sintetasa y la disminución de los receptores semejantes a TOR. Disminuye la actividad citotóxica de células NK, disminuye la interferón gamma y a su vez entonces también disminuye el efecto inflamatorio de las células dendríticas y su producción de TNF y L6. Pero por otra parte aumenta en ellas la producción de interleucina 10, que es una citocina antiinflamatoria. En el aborto recurrente lo que se describe es que hay un desbalance entre el TH1 y TH2, aumentando el TH1
y produciéndose entonces más interferón gamma, más interleucina 2, y eso determina entonces un fallo en la reproducción. Aquí hago una acotación, que es que en el embarazo, al comiencito del embarazo, cuando es el proceso de implantación, hay un predominio del TH1, eso es normal, debe haber interferón gamma y TNF alfa, que van a promover la formación de la placenta. Pero pocas semanas después, ese patrón TH1 se gira hacia un patrón TH2 con la producción entonces de interleucina 4 e interleucina 10, que van a estimular la producción de anticuerpos protectores, que ya vamos a hablar de ellos, de los anticuerpos asimétricos, que comentamos un poquito la semana pasada, y por otra parte van a determinar disminución de la actividad citotóxica. Entonces, lo que vemos en el aborto recurrente es lo opuesto a lo que se ve en el embarazo normal. En el embarazo normal vamos a ver en la cavidad uterina células CD56 Bray o brillantes, vamos a ver células T reguladoras, vamos a ver un patrón TH1 muy disminuido y vamos a ver un patrón TH2 ampliado. Mientras que en el aborto recurrente lo que se ha visto es que disminuyen las CD56 Bray a nivel de la decidua, disminuyen las células T reguladoras, aumenta el patrón TH1, aumenta el patrón TH17 con la formación de la IL-17 y va a haber menos células y va a haber más células TH1. En cuanto a los linfocitos B y el aborto recurrente, podemos decir que ustedes recuerdan que los linfocitos B son los que producen los anticuerpos al transformarse en células plasmáticas. Ellas son células que marcan en su superficie con CD20 y CD19, y es importante porque hay un anticuerpo monoclonal que va dirigido contra CD20 y que inhibe a estas células y que probablemente en algún momento pudiera utilizarse cuando hay alteraciones inmunológicas en el embarazo, como lo vimos otra vez, excepto al final del embarazo, para que no pase al feto y no vaya a producir disminución de los linfocitos B en el recién nacido, ¿no? Entonces, ellos son importantes porque ellos van a estar encargados de producir estos anticuerpos asimétricos, que son anticuerpos que producen las madres, que van a bloquear algunas estructuras paternas para que el sistema inmunológico no las vea y así se preserve la tolerancia hacia el aloinjerto fetal. Y a su vez también va a ser responsable de la producción de autoanticuerpos que tienen que ver con los fallos de implantación y con los abortos recurrentes. Aquí simplemente para mostrarles que aquí tienen las mujeres abortadoras recurrentes y esta es la producción del porcentaje de anticuerpos asimétricos y se ve que las pacientes que tienen abortos recurrentes tienen la misma cantidad de anticuerpos asimétricos que las no embarazadas. Pero fíjense que cuando se les da inmunoterapia, es decir, se les inyecta linfocitos de las parejas o de un tercero, esos anticuerpos asimétricos aumentan. Cuando vemos estos anticuerpos en el embarazo, en el primer trimestre no están elevados, pero al segundo trimestre hay una elevación significativa de los mismos y se mantienen más o menos hacia el tercer trimestre, mientras que en las abortadoras recurrentes, en el segundo trimestre no vemos esa elevación de los anticuerpos asimétricos, es decir, que de alguna manera este mecanismo de tolerancia se ha perdido en algunas de ellas. Recuérdense que no son en todas, sino son pacientes seleccionados, ¿no? En cuanto a los linfocitos T reguladores y el aborto recurrente, podemos decir que estos linfocitos T reguladores, ellos vienen del timo directamente o también pueden derivarse de la sangre periférica, es decir, el linfocito T se puede transformar periféricamente en una célula T reguladora. Estas células T reguladoras tienen una característica que portan FOXP3, ese FOXP3 intracelular, y que le hace la característica de ser una célula inmunotolerante, de tal manera que ella es la que evita que se forme la autoinmunidad, disminuye el patrón TH1 y además tiene que ver con la disminución de los procesos inflamatorios. Lo que se ha visto en el embarazo es que estas células T reguladoras están aumentadas normalmente y que ellas son las que van a inducir precisamente que
haya una tolerancia al injerto fetal, va a prevenir complicaciones en el embarazo y va a promover un embarazo exitoso. ¿Qué vemos en el embarazo patológico? Bueno, normalmente uno lo que debería ver en sangre periférica son estas células, estos linfocitos T reguladores, sobre todo de memoria, los CD45RO o R0, y ellos van a expandirse y lo que vamos a encontrar es un aumento de esa población de T reguladores y eso va a permitir entonces un embarazo sano. Mientras que cuando hay abortos recurrentes o otras complicaciones como la preeclampsia o retardo de crecimiento intrauterino, lo que vamos a ver es que no se van a expandir tanto las células, los linfocitos T reguladores y no se expanden suficientemente las células T reguladoras de memoria. Entonces, sí, T reguladoras de memoria, de tal manera que las células T de reguladoras están reducidas en estas patologías. Fíjense que no estamos hablando solamente de abortos recurrentes, sino también de una complicación que ocurre en el momento de la implantación, como es la preeclampsia, que es otra cosa que también es muy amplio de hablar y donde hay factores inmunológicos también involucrados. El papel de estas células T reguladoras, ahí vamos a ver, y las TH17, es que fíjense cómo en este trabajo reciente, claro, este es un trabajo que ellos estudian también pacientes con anticuerpos contra tiroides, y por eso se los traje, un trabajo de anticuerpos antitiroideos y la presencia y el aumento de la frecuencia de aborto, y notan que hay un aumento de la expresión de TB que tiene que ver con el patrón TH1, hay un aumento de ROR T, de gamma T y de IL-17, que son las dos células que tienen que ver con los linfocitos T17, y en cambio va a haber una disminución de las células T reguladoras y una disminución también de las células que expresan TGF-beta o factor transformante del crecimiento beta. Este factor es un factor antiinflamatorio muy importante. Entonces, de tal manera que predominarían el patrón TH1 y el patrón TH17 y estarían reducidos los patrones de células T reguladoras y las células productoras de TGF-beta. Otro que está muy en boga últimamente son el papel de los linfocitos gamma delta. Normalmente en sangre periférica nosotros tenemos alfa beta, o sea, eso es respecto al receptor del linfocito T. El receptor del linfocito T tiene dos cadenas, alfa y beta, pero cuando esas cadenas no son alfa y beta, son gamma delta, esa es la minoría de los linfocitos circulantes. Ellos están en mucosas fundamentalmente y a nivel de la piel, y ejercen un papel muy importante en la defensa contra microorganismos y contra parásitos. En lo que se vio en este trabajo, que es relativamente reciente, digamos, es que los linfocitos delta, gamma delta tipo 2, están incrementados en las pacientes que tienen aborto recurrente. O sea que de alguna manera los delta 2 son los malos de la partida. Cuando se ve cómo estimulan estos gamma delta a la actividad citotóxica, vemos que él incrementa la actividad citotóxica. Si utilizamos un anticuerpo que bloquee a delta 2, esa capacidad de citotoxicidad que tienen las células NK se reducen, y fíjense que si pongo un anticuerpo contra el delta 1, no pasa absolutamente nada, más bien la citotoxicidad aumenta. De tal manera que los gamma delta 2 son, en este caso gamma 9 delta 2, son linfocitos que son capaces de aumentar la citotoxicidad de las células NK, y ese aumento de la citotoxicidad de las NK lleva a una disminución de la tolerancia de ese injerto fetal. ¿Cómo lo ven ellos? Bueno, este es el trofoblasto expresa HLA o las moléculas o antígenos de histocompatibilidad clase E. Ellos van a actuar a través de los receptores KIR de estas gamma delta, y en los gamma delta van a inhibir al TH1, pero el delta 1, que es el bueno,
va a estimular más bien la producción de TH2. ¿Qué vamos a hablar de las células NK y el aborto recurrente? Bueno, antes de eso vamos a introducirnos en lo que son las células NK. Las células NK son linfocitos grandes y granulares. Se parecen a los linfocitos T, pero son un poco más grandes. Se pueden diferenciar incluso en la microscopía óptica. Y la característica de ellos es que tienen un citoplasma lleno de gránulos. Ellos van a tener receptores activadores, receptores inhibidores, como los receptores KIR, de los cuales vamos a hablar ahora, y receptores de coactivación. Aquí les presento un histograma de citometría de flujo, que es lo que se hace de rutina para medir las células NK en sangre periférica, ¿no? Que lo ideal sería medirla en útero, en el endometrio. Acá, fíjense que la mayoría de las personas, y en el Instituto de Inmunología, y la mayoría de ellas miden, son CD16 positivas, CD56 positivas. Es decir, todo lo que marca se va para arriba, se ve fluorescente y se marca acá. Y acá marcamos CD3, que es parte del receptor de los linfocitos T, que fíjense que las células NK no marcan con ese receptor porque ellas no son linfocitos T, ellas carecen de CD3. Entonces todas van a estar aquí marcando solamente CD16, CD56. Cuando marcan CD56 con CD3, entonces tenemos las famosas llamadas NKT, muy poco estudiadas en el embarazo, de la pérdida fetal recurrente. Estas células se clasifican a su vez en dos grandes tipos. Las células que en su gran mayoría están en sangre periférica, que son las CD56-DIN, y se llaman así porque son CD56 bajas, es decir, tienen muy poco CD56 y se ven opacas, no se ven tan brillantes. Y tienen mucho CD16. Estas células son citotóxicas, tienen una citotoxicidad eh, eh, dependiente de anticuerpos alta y liberan citocina. Mientras que las CD56 Bright se encuentran menos del 10% en sangre periférica y la vamos a localizar sobre todo en el endometrio y en la decidua materna. Fundamentalmente en la decidua, que es el tejido que tiene más células NK, como lo vimos en la clase pasada, ¿no? Estas células NK Bright o brillantes, fíjense que portan mucho CD56 en la superficie y tienen muy poco CD16 o no tienen CD16. Ellas son poco citotóxicas, tienen una citotoxicidad dependiente de anticuerpos baja y liberan una gran cantidad de citocinas, y esas citocinas fundamentalmente promueven el desarrollo del trofoblasto y de la placenta. Si vemos por citometría de flujo las células NK deciduales, es decir, del endometrio modificado por el embarazo, vamos a ver que ellas son CD56, aquí las vemos marcando hacia arriba, CD56, y fíjense que la mayoría de ellas son CD16 negativas. Mientras que todas ellas marcan con CD56, fíjense que el 95% de ellas es CD56. Este 4% son células NKT, o sea, que marcan con CD3, CD56. Estas células actúan a través de un equilibrio entre los receptores inhibitorios, de los receptores de muerte, los receptores killer, y sus ligandos. Es decir, las células van a interactuar, las células NK, con otras células, las otras células con las que interactúan, ellas las van a dar los ligandos. Los ligandos normalmente son moléculas HLA, que pueden ser HLA A, B, C, E, G o H, ¿de acuerdo? Y estas moléculas son múltiples, ¿no? Pero vamos a hacer hincapié en las moléculas HLA-G, que pueden ser solubles inclusive, y en los receptores KIR, que pueden ser de dos tipos. Los receptores KIR, que son inhibitorios, que tienen cadenas largas y que portan los ITIN intracelulares, que son inhibitorios, y los KIR estimuladores, que portan intracelularmente los ITAN, que son activadores. De tal manera que hay un equilibrio entre inhibidores y
activadores que determinan si esas células matan o no matan a su glándulo. Claro, eso es complejo porque eso es toda una clase de células NK, pero un poco para hacerlo sencillo, porque en esto tiene que ver mucho la nueva inmunología de la pérdida fetal recurrente, ¿no? Fíjense que esos receptores KIR son muchos. Tenemos los KIR de 2DL1, 2, 3, 4. Tenemos los KIR 3DS1, que ya son estimuladores. Y seguimos teniendo estimuladores 3, dependiendo de cuántos dominios tengan, y los pseudogenes, ¿no? Estos son las secuencias para poderlos ver genéticamente, ¿no? Hay dos tipos de haplotipo de la KIR. El haplotipo A, es decir, cómo es la característica de esos receptores, cómo se manifiestan, son A, homocigoto AA, y los B o homocigotos B. La característica fundamental de estos haplotipos es que el AA, y es bien importante grabarse ese AA porque son los malos de la partida, estos AA tienen sobre todo receptores de tipo inhibitorio. Casi todos son fíjense, L, 3DL3, 2DL1, tienen todos los inhibitorios y no portan estimulatorio. Y fíjense que en las poblaciones chinas, ese haplotipo A es muy común. El 45% de la población china lo tiene. Y justamente la población china, comparada, por ejemplo, con la de Ghana o con la de Irán, fíjense que es mucho más baja. Esta población se describe que es una de las que tiene más abortos recurrentes. En cuanto a esto que se viene haciendo y en Europa se hace de rutina en las pacientes cuando hay fallos de implantación recurrentes y no se pueden asociar digamos, a calidad embrionaria o cuando hay abortos recurrentes sin una explicación adecuada, pues no tienen malformaciones cromosómicas, las pacientes no tienen alteraciones endocrinas, no tienen alteraciones uterinas, en fin, que no hay pólipos ni hay miomas endometriales que puedan, digamos, ser la causa del aborto. Entonces en ellas se hace el HLA-G y se hacen los KIR, los receptores KIR, ¿no? Entonces lo que se ve que es las pacientes con abortos recurrentes, aquí las tienen, que son KIR 2DL2, es decir, que ellas portan KIR 2DL2 positiva, en ellas la proporción de C1, o sea, de HLA-C, que es el ligando, está aumentada acá. Y eso en forma significativa. Lo interesante de esto es que las células NK de estas pacientes tuvieron una actividad funcional baja y esas células no pudieron dar el soporte de crecimiento placentario adecuado. Es decir, que de alguna manera se necesita el KIR de L2, que es inhibitorio, no estimula suficientemente a la célula NK uterina como para que ella dé el soporte de citocina al trofoblasto. Y de ahí entonces la teoría del aborto recurrente o del fallo de implantación, que es como un microaborto recurrente. En el aborto recurrente inducido por las células, en respuesta a la inmune inadecuada de las células NK maternas a través de la interacción KIR y la incompatibilidad de su ligando HLA-C. Debe haber un ligando HLA-C C2 y no, perdón, tiene que haber un ligando C1, que ya lo vamos a ver más adelante, y un KIR que no sea un KIR inhibitorio. Aquí vemos, por ejemplo, en los masculinos, en las parejas masculinas de estas pacientes, que eran KIR 2DL2, y fíjense que estamos hablando solo de las que tenían este KIR inhibitorio. En ellos la proporción de C2 era mayor. Es decir, que si tú tienes una pareja C2 y tienes una paciente que es KIR 2DL2, esas parejas son muy malas compatiblemente. O sea, esas son las parejas que van a tener más abortos recurrentes. Y en ese caso, cuando se va a donación, uno lo que busca es pacientes que tengan
C1, C1, y además que no porten, y las pacientes obviamente ellas no van a seguir portando su KIR2DL2, pero le damos más C1, C1. Entonces buscamos mujeres que tienen C1, C1 porque sus parejas probablemente son C2, C2. Entonces, cuando se va a buscar en ovodonación, tú tienes tipificado al varón y a la hembra y entonces le buscas C1, C1 para estimularla, para que no haya ligando con el KIR2DL2. Fíjense entonces que las mujeres KIR2DL2 positivas con HLA-C1-C1 tuvieron citotoxicidad periférica más elevada en comparación con las KIR2DL2 positivas HLA-C2-C2. Es decir, que a nivel periférico la citotoxicidad está aumentada. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos cómo están las células NK en el endometrio. Fíjense que el número de células NK CD56 positivo tendió a ser más alto a nivel de sangre periférica, aunque eso no llegó a una diferencia significativa en este trabajo de González Galarza, que es uno de los típicos que se utilizan, digamos, para hacer los kits comerciales. Y lo importante es que el grupo de aborto recurrente, en el grupo de aborto recurrente hubo un incremento de la frecuencia de mujeres, entonces KIR2DL2 positivas, sin HLA-C1, comparado con controles HLA-C, que son los controles estos que utilizaron ellos de población caucásica normal. Están hablando de caucásicas, ¿no? En teoría, ¿qué es lo que sucede? Bueno, es lo que se plantea. En el embarazo normal, ustedes tienen la célula trofoblástica que va a expresar el HLA-C2 paterno. Ese va a expresar, eso va a activar a los KIR2 DS1, que son activadores. Estas pacientes van a tener, fíjense, no un inhibidor, sino un activador. Eso va a determinar que las células NK uterinas interactúen adecuadamente con el trofoblasto y le puedan dar las citocinas que él necesita para que haya una invasión adecuada del trofoblasto, una adecuada placentación y, por supuesto, un crecimiento fetal adecuado. En el caso de que el padre sea C2, que no nos conviene, ¿no? Y la madre sea KIR2DL1, esta interacción va a llevar a que esta célula NK se active poco, ella produzca menos citocinas y entonces no haya una adecuada invasión de ese trofoblasto, va a haber una placentación pobre y eso va a llevar a alteraciones del embarazo que va a manifestarse más tarde como aborto recurrente o como pérdida, como preeclampsia o como retardo de crecimiento intrauterino. Y todos ellos van a llevar también a bajo peso al nacer. Es decir, que esta interacción es fundamental para que se dé la placentación y una adecuada implantación. ¿Qué otra cosa vemos en las células NK y en las fallas de implantación recurrente? Fíjense que ahorita este trabajo habla de implantación recurrente, estamos hablando de embriones que son transferidos, ¿no? Y que han fallado 3 o más veces. En estas pacientes, fíjense lo que se vio, que las células NK, las células NK estaban aumentadas, la CD56, pero a expensas de la CD16. ¿Se acuerdan que yo les dije que CD16 prácticamente no se expresa en el endometrio, en la decidua normal? Pero en estas pacientes, ellas tenían CDNK aumentada, CD56, fíjense que no especifican que es DIN o BRIGHT, probablemente sean DIN, con mayor CD16 y activadas que es el CD69, es decir, que son células NK activas. De tal manera que el número de células NK en las pacientes con fallos de implantación recurrentes son significativamente más altas en la decidua, y ojo que estamos hablando de la decidua, no de sangre periférica, que en los conductos. De ahí la importancia de que en el futuro se van a hacer biopsias de estos endometrios, no solamente para hacer todos los estudios de flora uterina,
sino también hacer los estudios de ventana de implantación y ahora hacer los estudios de células NK. ¿Cuál es el papel del HLA-G, o sea, del antígeno leucocitario humano que tiene que ver con los trasplantes? Fíjense que el endometrio, el trofoblasto no va a expresar HLA ni A ni B, que son los típicos del trasplante. Es decir, cuando hay incompatibilidad de trasplante, es porque el HLA A y B son diferentes. Entonces uno tiene que buscar HLA A y B semejantes para que no haya rechazo. En el caso del embarazo, no hay rechazo. Una de las teorías es porque el trofoblasto no expresa HLA ni A ni beta, pero sí expresa HLA-C y HLA-G y E. Y H también, pero fundamentalmente G. Y este HLA-G es bien, se hace indispensable para la interacción con las células NK. Fíjense que el HLA-G va a interactuar con el KIR2DL2 y fíjense que va a interactuar con los KIR inhibitorios y de alguna manera los va a inhibir. Es decir, que por una parte, haber un equilibrio entre lo que es la activación de estas células NK uterinas, pero sin ser exagerado. Es decir, que si hay una exageración en la estimulación, entonces también hay aborto recurrente. Pero la interacción HLA-G con el KIR-DL2 inhibe de alguna manera a la célula, a la forma citotóxica celular de la NK. Entonces, el papel de la HLA-G fisiológico, fíjense que es inhibir a las células NK, a las citotóxicas uterinas, disminuye la quimiotaxis, disminuye induce la secreción de IL-10, que ya habíamos dicho que es inmunotolerante, disminuye el interferón gamma inicial, determina un aumento de la expresión de HLA-G, que va a bloquear justamente al ataque citotóxico de las células NK residuales, es decir, que de alguna manera le dice, dame protección, dame citocinas para crecer, pero no me ataques, no me comas, para verlo coloquialmente. Y a través de la interacción del mordisco que le da, y de la trombocitosis, es decir, el mordisco que le da a las células NK, a las células que expresan HLA, adquieren un fenotipo inmunosupresor. Cuando hay pérdida gestacional recurrente, ¿qué ocurre? Que hay una disminución del HLA-G soluble, que además hay una disminución del HLA-G de la expresión en el trofoblasto, que hay polimorfismo de este HLA-G que no son buenos y que impactan negativamente sobre el embarazo. Fíjense que hay polimorfismos también, o sea, variantes genéticas de este HLA-G que no son compatibles con el embarazo, o metilaciones del HLA-G que juegan un papel en la disregulación de este embarazo. Y de tal manera que la expresión disminuida de KIR2 de L4 en la placenta y disminuye la expresión de este KIR inhibitorio. Una de las cosas que produce el trofoblasto son las vesículas extracelulares. Esas vesículas extracelulares portan en su superficie HLA-G, y fíjense cómo en el embarazo fisiológico estas vesículas extracelulares que cargan el HLA-G se unen a NKG2, ¿ok? En las células NK uterinas, y promueven la producción inicial de interferón gamma, que habíamos dicho que al principio del embarazo era importante, y de la secreción del factor de crecimiento endotelial, que de alguna manera promueven la placentación. Además, estas vesículas extracelulares interactúan con la sangre periférica y reducen la citotoxicidad. En el aborto recurrente que se ve,
pues se ve que hay una secreción inadecuada de estas vesículas extracelulares, hay una disminución en la cantidad de estas vesículas y hay una expresión HLA-G disminuida en la superficie de las vesículas. Es decir, que de tal manera que las concentraciones de HLA soluble en el embarazo que se pueden medir en la sangre de la mujer pudieran ser una herramienta útil para el estudio del aborto recurrente. Y eso lo dice este estudio del año 2023, que muy probablemente en un futuro también estemos midiéndole en sangre periférica a estas mamás el HLA soluble, por supuesto a las embarazadas, ¿no? Porque viene de las vesículas extracelulares del trofoblasto. Otra cosa que está muy en boga aquí en Europa y en Estados Unidos es la genética, ¿no? Ya prácticamente todo se va a lo que es la parte genética y han hecho mucho hincapié en los ARN, en los microARN, que simplemente lo que es para que sepan, para que hayan oído, porque va a haber inhibidores de estos microARN, pero lo importante es que estos microARN, todos estos microARN que ven aquí, que son ARN pequeñitos, esos ARN pequeñitos tienen que ver con la citosina, factores angiogénicos, vías de activación celular y todas esas cuando actúan inadecuadamente van a asociarse a pérdidas gestacional recurrentes. Es decir, que de alguna manera podríamos ya medir ciertos microARN y decir esta paciente tiene más probabilidad de abortar que otras que no tienen esos microARN. Fíjense que en esta tenemos pacientes normales, pacientes con pérdida gestacional recurrente, y en las pérdidas gestacional recurrente va a haber una expresión aumentada de estos microRN que activan, producen activación celular, aumento de la citotoxicidad y secreción de citocinas que no son adecuadas para el embarazo. Eso, hasta ahí llegamos al punto de los microARN. Tenemos los puntos de regulación que también están muy en boga, que son los checkpoints, y están muy de boga porque son los que se inhiben ahorita, son las nuevas terapias para el cáncer y que, bueno, se vienen estudiando ahora también en aborto recurrente. Y fíjense cómo estos puntos de control, que no son otras cosas que moléculas que inhiben a la actividad de las células, de los linfocitos T, tanto citotóxicos como linfocitos T. Tenemos el B7H3, que es el CD276, o sea que es lo mismo el nombre de la molécula. Y fíjense cómo en pacientes con abortos recurrentes hay una reducción en la expresión cuando la miden en frecuencia de estos microARN, de los ARN mensajeros, están disminuidos tanto en tiempo real como cuando lo miden como la proteína. O sea, cuando miden la proteína está baja, la expresión de la proteína, y la expresión de los ARN mensajeros también está. Otro punto de control es el CTLA4, hoy muy usado también en terapias para el lupus. Y ustedes tienen que ver que el CTLA4 se une a estas dos moléculas, estos dos ligandos que son CD80-86, y lo que han visto en este trabajo de Marosio y colaboradores es que el CTLA4, tanto en su mensajero de ARN como en la expresión proteica, ambos están aumentados. Y el último punto de control que ellos estudiaron fue el LAG3, que tiene que ver con la inhibición a través de la molécula de mayor histocompatibilidad. Este LAG3 también lo encontraron aumentado. Es decir, que de alguna manera, no ahorita, pero en unos 2, 3 o 4 años, estaremos viendo usos de inhibidores de los checkpoints o activadores de los checkpoints en el tratamiento de estas pacientes abortos recurrentes. Escríbanlo por ahí porque eso viene. Uno de los últimos trabajos también en genética es el papel de los ARN largos no codificantes
y simplemente para decirles que muchos de ellos tienen que ver, se han visto relacionados con alteraciones de la apoptosis y el aborto recurrente. Es decir, que también esto, no solamente los microARN, sino los ARN largos no codificantes o grandes no codificantes van a tener un papel en el aborto recurrente. Voy a ser muy rápida aquí, voy a presentarles los trabajos que hicimos nosotros en un proyecto del CDCH de hace bastante tiempo ya, pero que está muy en relación a todo a lo que se viene viendo, y es la que vimos nosotros en nuestras pacientes. Estas pacientes fueron dadas, eran pacientes de Fertilab, eran pacientes de la Cruz Roja, que colaboraron con nosotros enviándonos a todas las pacientes con 2 o más abortos recurrentes, y en ellas medimos células NK, NKT, células T reguladoras, TH17, y medimos los receptores. ¿Qué vimos en estos pacientes? Fíjense que eran casi 60 pacientes. Bueno, vimos que ningún receptor KIR era mayor que otro, ninguno. O sea, que no hubo una diferencia significativa entre pacientes y controles con respecto a la expresión de los receptores KIR. Y fíjense que en el KIR2DL2, ¿se acuerdan de este que era el maluco de la partida? Nosotros no encontramos que estuviera más predominante en nuestras pacientes, de tal manera que eso se ha descrito en otras latitudes, muy probablemente porque nosotros somos una población mestiza y no caucásica propiamente, entonces, y más que tampoco eran el valor para estos estudios genéticos, necesitamos 200, 300, 1000, 2000 pacientes, y nosotros lo que teníamos eran 60 pacientes. En relación a los linfocitos T17, ¿qué vimos nosotros? Los linfocitos T17, en vez de encontrarlos aumentados, los encontramos disminuidos. Esto fue solamente en 11 pacientes. Esta fue la tesis de unas chicas de bioanálisis que nos ayudaron, y encontramos que esa disminución era fundamentalmente en las células CD8, y que eran las CD8, CD56 negativas, o sea, que son las que expresaban menos IL-17. ¿Ok? Y que las células CD4 también de las pacientes expresaban menos IL-17. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Que estas células muy probablemente se van al tejido y no las encontramos en la sangre periférica, que pudieran estar más hacia el tejido uterino, pero esa es una hipótesis nada más. Sin embargo, cuando medimos los niveles de IL-17 en sangre, sí demostramos que los niveles de IL-17 estaban aumentados en las pacientes con abortos recurrentes cuando se comparaban con los controles sanos, que eran mujeres que habían tenido por lo menos un hijo y nunca habían tenido, por lo menos, abortos conocidos. También medimos el haplotipo de IL-17 en las pacientes con abortos recurrentes, y fíjense que no vimos ningún haplotipo diferente, todas mostraron el haplotipo silvestre y ninguna mostró el haplotipo mutado, pero probablemente era porque la N era muy pequeñita, ¿no? En relación a los linfocitos CD4 y CD25, no vimos ninguna diferencia entre los linfocitos T ayudadores y los linfocitos T ayudadores activados. No hubo diferencias entre controles y abortadoras. En cuanto a las células T reguladoras, sí vimos una tendencia a una reducción. Fíjense que la P no llegó a ser estadísticamente significativa, estuvo muy cerca, pero muy probablemente porque el número de pacientes era relativamente bajo. Lo que sí vimos, que eso sí está descrito, pero no es completamente comparable con la GNK en el útero, es que estas pacientes sí muestran en sangre periférica un aumento de las células GNK, que fue significativo. Claro, no todas ellas tenían aumento de la GNK, pero como grupo había un aumento significativo de NK, y la relación T-NK, por supuesto, estaba disminuida en estas pacientes. De hecho, vemos muchas pacientes de estas con deficiencias de CD8. Entonces, que estas pacientes muy probablemente tengan a la larga mucho más tendencia a cáncer o a infecciones por virus, ¿no? Eso no lo sabemos, aparentemente ellas son sanas,
pero sí vemos que tienen una reducción de linfocitos T. Y eso es importante saberlo cuando se va a hacer inmunoterapia. En cuanto a los marcadores de activación, no vimos ninguna diferencia en ninguno de los marcadores de activación, excepto en el HLA-DR, que es de activación, donde hubo como una tendencia a que fuera un poco más elevada. Otra cosa que tiene que ver con inmunología y pérdidas gestacionales recurrentes es el metabolismo oxidativo. Y se sabe que los procesos inflamatorios producen un estrés oxidativo que daña el ADN. Nosotros lo que hicimos fue estudiar dos enzimas, la epoxihidrolasa microsomal y la oxidonítrico sintetasa endotelial, que son dos enzimas que tienen que ver con el metabolismo oxidativo, y que encontramos. Bueno, estos son los geles esto es otra tesis de posgrado de maestría de inmunología que nos ayudaron a hacer esto. Y que vimos que el polimorfismo, la epoxihidrolasa microsomal, se encontraba, fíjense, más frecuente en las pacientes que en los controles. Esto llegó casi a ser significativo, pero no llegó a ser completamente significativo. Sin embargo, para la oxidonítrico sintetasa sí se vio que un 9,5% de las pacientes portaban la mutación doble, o sea, la homocigota, mientras que ninguno de los controles mostró esto, y esto fue significativo. En relación a los autoanticuerpos, en todas estas pacientes solemos pedir autoanticuerpos. ¿Por qué? Porque son más frecuentes los anticuerpos antinucleares. Lo que no se sabe es por qué esos anticuerpos antinucleares son más frecuentes en estas pacientes. Estas pacientes tienden a tener más autoinmunidad, sin embargo, no son ni lúpicas, ni son artríticas, ni en el futuro muy probablemente lo sean, pero hay que verlas porque estas pacientes tienen problemas de autoinmunidad. Algunas de ellas portan anti-SSA, muy pocas, pero como habíamos dicho en la clase anterior, estos anticuerpos pasan la placenta, los anti-SSA, SSB, y atacan al sistema de conducción del corazón del feto y producen bloqueo cardíaco y lupus neonatal. Entonces hay que estar muy pendientes, son muy poquitas, pero nada nos cuesta pedir anticuerpos antinucleares y anti-SSA. Es muy raro que tengan anticuerpos antinucleares negativos y un anti-SSA positivo, pero se ha visto, ¿no? Se ha visto. Pero normalmente estas pacientes que son SSA positivas tienen anticuerpos antinucleares positivos. Otros de los anticuerpos que les interesan a ustedes son los anticuerpos antitiroideos, que son muy prevalentes en las pacientes con abortos recurrentes, y no se sabe exactamente cuál es el mecanismo, pero se piensa que los anticuerpos antiperoxidasa pudieran interferir en el crecimiento del embrión. Otros anticuerpos que también se asocian a abortos recurrentes son los anticuerpos contra esperma y anticuerpos contra ovario, y se dice que ellos alteran la formación del blastocito y de la mórula y del blastocito. Entonces, que es importante medir a estas pacientes porque las podemos tratar antes del embarazo. En relación al endometrio y el aborto recurrente y la parte inmunológica, tenemos que en este trabajo de Ekemen y colaboradores, fíjense que ellos hicieron microscopía de luz y también digital, y ellos demostraron que los pacientes que tenían abortos recurrentes tenían más CD56 positivas células, o sea que las células NK en el endometrio están aumentadas. Y este es mayor del 6%, pero fíjense que no es respecto a los leucocitos totales, sino más del 6% respecto a toda la celularidad que hay en el endometrio. Una correlación directa entre la elevación de células NK CD56 y endometriosis pélvica, es decir, que de alguna manera las pacientes que tienen más células NK en su endometrio muy probablemente tengan endometriosis. Y en estas pacientes hubo una expresión del BCL6. El BCL6 tiene que ver con la proliferación celular, y esta mayor expresión se vio en las mujeres con endometriosis y fue asociada con una reducción en los receptores que activan y regulan a la progesterona. Y eso es bien interesante porque en los pacientes con endometriosis vamos a ver una resistencia
en el endometrio a la progesterona. De tal manera que, fíjense que ya medimos células NK y el BCL6. Muchas de estas pacientes tienen endometriosis oculta, es decir, se les hace un eco y no se ve nada, se les palpa y no se les ve nada. Muchas pueden tener historia de dolor pélvico crónico o dolor pélvico durante la menstruación, pero unas pueden ser asintomáticas y sin embargo presentar actividad de endometriosis, y esa actividad de endometriosis determinar abortos recurrentes o infertilidad. Eso lo vamos a ver en la clase de endometriosis e inmunología. Y fíjense cómo esta paciente, este es un caso particular donde hicieron patología digital versus la patología microscópica, y fíjense qué bien se ven las celulitas en la digital, ¿no? O sea que lo que viene es patología digital para todo el mundo. En estos marcadores en NKp46, que es otro receptor de las células NK, lo que quieren decir es que las pacientes con abortos recurrentes o con infertilidad desconocida o endometriosis presentaban más NKp46 en sus células NK. Y igualmente la relación NKp46 con CD56, la relación era mucho mayor en las pacientes con pérdidas gestacional recurrentes, en las pacientes con infertilidad de origen desconocido y en la endometriosis. O sea que fíjense que hay como un paralelismo entre las pacientes con endometriosis y la pérdida gestacional recurrente, porque muchas de ellas tienen endometriosis. Bueno, aquí las NK CD56, CD16, fíjense, DIN, la CD56 DIN, o sea, baja, y CD16 positiva, en el útero muestran citotoxicidad contra el trofoblasto estrobilloso y las células endometriales produciendo un microambiente hostil para la implantación. Así que cuando uno hace la biopsia del endometrio y ve células NK DIN, CD16 positivas, sabemos que estas pacientes no son las que van a tener un endometrio adecuado para la implantación del embrión. Finalmente, para ir terminando esta parte, en la endometriosis y el aborto recurrente, fíjense que una de las teorías que hay es que la endometriosis produce un estrés oxidativo muy grande. Ese estrés oxidativo altera a los ovocitos, por eso estas pacientes son más infértiles, altera al esperma y altera el crecimiento del blastocito, además de producir obviamente daños importantes en el ADN. Ahora en los últimos minutos vamos a conversar de las inmunoterapias, de la progesterona sigue siendo digamos, el caballito de batalla en aborto recurrente y se debe seguir usando. De hecho, se usa y es una de las terapias que más ha demostrado ser eficaz en abortos recurrentes de origen desconocido o en los que falla la progesterona. Y fíjense cómo en este trabajo, no es de aborto recurrente, pero sí de preeclampsia, fíjense cómo poniendo progesterona en el primer trimestre se evitaron los abortos, se evitó el riesgo, o sea, se disminuyó el riesgo de preeclampsia. Pero si se ponía en el segundo trimestre o en el tercer trimestre, ese riesgo no disminuía. Es decir, que si tú colocas la progesterona tempranamente en el embarazo, eso disminuye la probabilidad o la incidencia de preeclampsia o desorden hipertensivo del embarazo. Otra cosa que utilizamos mucho es la prednisona. Fíjense que estas están las células NK otra vez en el endometrio. Insisto que es en el endometrio porque es lo que se está usando actualmente, no en sangre periférica, porque no hay una la correlación entre las de sangre periférica y las del endometrio no son siempre lineales. Entonces, podemos tener las células NK periféricas altas y pueden estar normales en el endometrio, como pueden estar muy bajas, no normales en sangre periférica y muy elevadas en el endometrio.
Entonces, lo que sí es importante es que se sepa que cuando se utiliza la prednisona, la prednisolona, hay una reducción importante significativa de estas células en el endometrio. Que cuando se utilizan inmunoglobulinas, las inmunoglobulinas en estas pacientes que sabemos que todo es negativo y donde tenemos células NK elevadas en el endometrio, el uso o en las pacientes con abortos de origen desconocido, el uso de altas dosis, fíjense que son las dosis que se utilizan en enfermedades autoinmunes, que es 0,4 gramos por kilogramo por 5 días, es decir, 2 gramos por kilogramo. Esa dosis es una macrodosis, nosotros usamos apenas 0,4 gramos por kilogramo por dosis, o sea que utilizamos dosis subterapéutica y sin embargo hemos visto buenos resultados, cómo se disminuye la tasa cuando se utiliza la inmunoglobulina, hay más posibilidades de que no se pierda el embarazo que cuando no se utiliza la inmunoglobulina, que hay más pérdida. Fíjense que el efecto de esa inmunoglobulina es aumentar a las células T reguladoras vírgenes, aumentan las células T reguladoras totales y disminuye las células NK. Esto justamente cuando se usa ya a los 8 días disminuye y ya después de los 8 días después de que se haya usado la inmunoglobulina, ellas tienden a subir, aunque no siempre disminuyen las células NK con las inmunoglobulinas, pero su efecto citotóxico sí se reduce. Fíjense cómo las células T reguladoras CD25 activadas disminuyen y las células NK citotóxicas tienden a disminuir también. Esto es un trabajo que se publicó, que es un solo caso, pero lo traigo porque justamente es lo que más o menos hemos venido haciendo nosotros consecutivamente con estas pacientes con pérdida gestacional recurrente, de acuerdo a lo que nos ha dicho la literatura, ¿no? Que es que cuando se tiene aborto recurrente, en este caso una paciente que era abortadora recurrente, creo que eran 6 abortos o algo de eso, por fin logra un embarazo exitoso con una recién nacida sana, y fíjense cómo ellos apenas encuentran la prueba positiva de embarazo, comienzan dosis bajas de aspirina, comienzan a darle un inmunosupresor, el tacrolimus, comienzan a dar este, inmunoglobulina, 400 miligramos por kilogramo por cada 4 semanas, es decir, dosis bajas, y utilizan heparina, en este caso no fraccionada, nosotros la utilizamos siempre fraccionada, porque tiene efectos adversos. Un trabajo que estamos esperando es este trabajo que ya está publicado el proyecto del trabajo, digamos, anteproyecto, y en 2 o 3 años tendremos los resultados, en 2 años, pero fíjense qué es lo que hacemos nosotros, que ponemos las inmunoglobulinas y la prednisona antes del embarazo, antes de que la paciente está la menstruación. La idea es poner prednisona o placebo, darle la inmunoglobulina justo en el momento de la transferencia o poco antes de la transferencia de embriones, y en lo que mantener la prednisona, por supuesto, y hacer infusiones, si la prueba es positiva, hacen infusiones de inmunoglobulina cada semana, ¿no? Hasta 4 infusiones. Y ver cuál es el resultado de esto. Vamos a ver qué nos dicen, porque este trabajo va a ser fundamental en lo que va a ser el tratamiento de estas pacientes. Fíjense cómo las inmunoglobulinas en estos 2 trabajos combinados aumentaron las tasas de nacidos vivos un 35% después de una primera transferencia a un 68% en varias transferencias de estas pacientes que tenían, digamos, pérdidas recurrentes de implantación. Lo que sí es cierto que en este metaanálisis más reciente es que todos favorecen al uso de las inmunoglobulinas, no como antes, que decían que no servían, que era prácticamente no darles nada. Nótese aquí cómo cuando se da una sola vez la inmunoglobulina, la tasa de nacidos vivos es 42% y la tasa de pérdidas gestacionales 57%.
Cuando se da más de una vez, la tasa de nacidos vivos aumenta 77%, 78%, y la tasa de aborto se reduce al 22%. Y eso es significativo. O sea que en las inmunoglobulinas, en pacientes bien estudiadas, bien clasificadas, por supuesto, justo con dosis bajas de aspirina, puede ser un tratamiento eficaz. Otra cosa que viene es el uso de los inmunosupresores. Nosotros no lo usamos, por lo menos yo particularmente no los uso porque tienen efectos adversos importantes. Sin embargo, hay varios ensayos ya con tacrolimus y con ciclosporina A y también con sirolimus, todos ellos inmunosupresores que se pueden recibir en el embarazo porque se han dado en pacientes con trasplante renal, y todos ellos han favorecido su uso. Sin embargo, el número de pacientes es pequeño todavía como para decir, úsenlos así indiscriminadamente, ¿no? Eso sería del uso del inmuno, por supuesto, ¿no? Otro que van a ver por ahí, alguna paciente mía recibiendo factor estimulante de colonia de granulocitos. Este factor estimulante de colonia de granulocitos se sabe que tiene un efecto un efecto antiinflamatorio, antiapoptótico, tiene que ver con la neovascularización y con la migración celular. Y en estos trabajos, en este trabajo particularmente, hay algunos otros trabajos donde se demostró que su uso es más efectivo que el usar solución salina o placebo, y fíjense que en estas las tasas de embarazos bioquímicos de embarazos químicamente demostrados fue 25% contra 0 de las que no se embarazaban, y las tasas de implantación siguen siendo bajas, pero son mejores, 12% comparada con 6% de solución salina o 4,7% con respecto a un placebo, ¿no? Esto fue significativo. De todos modos, esto faltan bastante también estudios para recomendarlo de rutina. Aquí lo usan casi de rutina, ¿no? Lo usan más de lo que me gustaría. En cuanto a la emulsión de lípidos, fíjense que esta emulsión de lípidos se utiliza en las pacientes que deben tener NK elevada. Si no tienen NK elevada en el útero, estamos hablando del endometrio, no debería usarse porque los fallos de esta emulsión lipídica se debe a que se usan en forma inadecuada. Este grafiquito es bien interesante porque está en este trabajo. Fíjense que no hay una asociación entre lo que son las células NK de sangre periférica y el CD56 de los mensajeros de ARN. No estamos midiendo la célula, estamos midiendo todo el CD56, que puede ser CD56 Bray o DIN. Y no sabemos si son CD16 o no, que es uno de los problemas que yo le vi a esto. Lo que sí es cierto es que cuando las células NK están muy elevadas, sí hay una linearidad. ¿Okay? Entonces, si hay células NK, que es lo que tenemos en Venezuela, muy elevadas, ya ustedes pueden decir, bueno, esta paciente entonces sí la puedo usar mi emulsión de lípidos, ¿no? Mi intralípido. ¿Cómo funciona? Pues nadie sabe. Se piensa que tiene que ver con genes, con la aparición de con la activación de genes antiinflamatorios en las células NK, pero eso está todavía por verse. En cuanto a los estudios que lo apoyan, hay varios estudios. Sin embargo, fíjese que solo uno de ellos está bien aleatorizado, controlado con placebo, con solución salina normal, y apoya a su uso, ¿no? 28% de éxito con respecto a 10% si no se usa. De todos modos, esta emulsión, bueno, es un poco más, un poco no, bastante más económica que las inmunoglobulinas y podría ser una opción. De hecho, hay un estudio donde dice que es semejante a inmunoglobulina. Yo no estaría tan segura de este estudio, no es un estudio con pocos pacientes, pero bueno, por lo menos si un paciente no puede pagar las inmunoglobulinas, nos queda la posibilidad de utilizar la emulsión de lípidos. En conclusión, tenemos entonces que en el embarazo, las células NK están aumentadas en citotoxicidad, incrementan su perfil inflamatorio, sus citocinas proinflamatorias, e incrementan la activación. Y yo añadiría aquí que en algunos casos el balance entre los receptores KIR es inadecuado y hay entonces una activación inadecuada de las células NK como para dar un soporte a la placenta. Las células T están aumentadas la CD8,
está aumentado el patrón TH1, las T reguladoras están bajas y están aumentadas las gamma delta tipo 2. Los linfocitos B pues están produciendo en algunos casos anticuerpos que promueven el aborto, como es el anticoagulante lúpico, las anticardiolipinas, las anti-beta-2 glicoproteínas, y por otra parte están disminuidos estos anticuerpos asimétricos protectores. Las células dendríticas están aumentadas, sobre todo las que promueven el patrón TH1. Los de los neutrófilos se sabe muy poco, este es un campo que se podría explorar. Y de los monocitos macrófagos lo que se sabe es que están disminuidos en su producción de catexina E, pero también han sido poco estudiados en la patología. Entonces, para terminar, el aborto recurrente tiene múltiples causas y muchas veces en una sola paciente podemos encontrar varias de ellas. El aborto recurrente tiene alteraciones inmunitarias, no en todos ellos, seleccionados, como reducción de células T reguladoras, como un aumento del patrón TH1, como un aumento del patrón TH17. Y también de las células NK aumentadas en el endometrio. En el aborto recurrente hay alteraciones del estrés oxidativo. Este se ha estudiado poco y esto viene más a fuerte, más papeles cada vez más con el estrés oxidativo. Y lo que es importante es que si seleccionamos bien los casos de abortos recurrentes, estas pacientes podrían recibir terapia inmunológica. Bueno, por su atención, muchísimas gracias. Si hay preguntas, estoy a la orden. Gracias, Jenny. Excelente. Doctora, una pregunta. Siempre que pues habló de las GNK, hacía mucho énfasis en las GNK endometriales. Pero en vista de que nosotros aquí no contamos con la medición de GNK endometriales todavía, cuando hacemos GNK en sangre periférica, vamos a ver una expresión de cuál tipo de CD56, de los DIN. De los DIN. Sí, lo que pasa es que no todos los laboratorios te miden BRAI-DIN y la experiencia que yo tengo con los laboratorios cuando miden BRAI-DIN es que no lo miden bien. Entonces yo no le hago mucho caso a eso. Como es lo único que tengo, las mido. Y como yo sé si están muy elevadas, que me pueden ayudar al uso de inmunoglobulinas, al uso de prednisona, porque normalmente se utiliza prednisona. Si ellas bajan, uno debe esperar que en útero bajen, porque lo que se ha visto, que es el estudio australiano, creo que es del año 2016, por ahí, un estudio australiano donde ellos demostraron que si estaban las DIN muy altas en sangre periférica, estaban muy altas también en el endometrio. Es decir, como que si ellas desplazaran, las de sangre periférica desplazaran a las células NK uterinas buenas. Eso, bueno, eso después de ese trabajo yo no he vuelto a ver ningún otro, no sé si ha salido, pero yo por lo menos a mi mano no ha llegado. Pero lo que sí es cierto es que las células NK, DIN, CD16 aumentan en estas pacientes que tienen aborto recurrente. Okay. O sea, Jenny, sí, para resumir un poco aquí que tenemos esa limitante de todas, tú le darías peso a pedir NK periférica y, bueno, y poner tratamiento si es muy alta. ¿Tienes algún punto de...? Definitivamente sí. En Venezuela, que no podemos medir las NK en el útero, nos queda medir las células NK en sangre periférica y si las vemos elevadas, damos tratamiento como si fueran elevadas en útero, ¿no? Aunque sabemos que no hay una linealidad, pero es lo único que tenemos. Ya podríamos tener las células NK en sangre periférica normal y aumentada, como yo les dije, en el útero. Ahí estamos embromados porque no le daríamos tratamiento a las pacientes, ¿no? Pensando que sus NK están normales. Pero bueno, eso es una deficiencia que hay que solventar. Yo me imagino que en un futuro, cuando se hace la biopsia endometrial para hacer la ventana de implantación, para hacer la flora intestinal, la flora endometrial, también se agarrará ese pedacito para hacerle las células NK, que es lo que se está haciendo casi de rutina. Están usando mucho el tema de la microbiota endometrial para hacer análisis de implantación también.
Sí, sí se usa, sí se usa. Aquí en Europa se utiliza mucho el test de ERA y el test de ENMA. Lo utilizan mucho para estas pacientes que tienen fallos recurrentes de implantación. Fíjense que no los hacen antes de que tengan los fallos de implantación. Ellos después de tener 3 fallos de implantación es que empiezan a estudiar EMA, ERA, empiezan refieren al inmunólogo. Aquí en la República Checa, porque no en toda Europa hay inmunólogos. En la mayoría de los países no hay inmunólogos. Lo que hay es especialistas ginecólogos en inmunología, ¿no? Que eso también está bien, ¿no? Que son gente que hace ginecología y se especializa solamente en la parte de inmunología de la reproducción. En el caso aquí, son inmunólogos clínicos que llevan a las pacientes ginecológicas que tienen este problema, entonces les hacen de todo, les hacen patrón, les hacen citocinas en sangre periférica, les hacen T reguladoras, les hacen células NK en útero, les hacen test de ERA, test de ENMA. Cuando uno se pone a ver, le hacen cualquier cantidad de cosas impresionantes. Por supuesto, le hacen el HLA, les hacen receptores KIR, le hacen el HAC a la pareja y a la paciente. Y bueno, y en base a todo eso, pues determinan qué tratamiento inmunológico es el más adecuado. Claro, en ellas han descartado, por supuesto, problemas endocrinos, problemas del útero, por supuesto que no tienen miomas, no tienen pólipos, no tienen problemas endocrinos ni hiperinsulinemia, ni tienen trastornos de hipotiroidismo, ni nada de eso. Sigue llamando la atención, Jenny, bueno, que aunque se estudia mucho la parte inmunológica, es impactante ver el tratamiento múltiple, ¿no? O sea, uno solo no es casi siempre la opción, sino tienes que colocar la prednisona o la inmunoglobulina. A mí eso no deja de impactarme porque los años pasan y seguimos un poco, no es lo mismo, pero sí, la terapia no es única, ¿no? No, no es única porque estas pacientes, como te digo, siempre tienen más de una cosa. Yo particularmente lo que he aprendido a través de todos estos años trabajando en inmunología de la reproducción es que siempre te encuentras con una trombofilia que si no es bien importante porque te dicen que si le pones Clexane no va a servir, bueno, pero es que depende a la paciente. Si no individualiza, no es que le vas a dar una heterocigota, se va a comportar igual que una homocigota, ¿no? Y en esos trabajos ponen homocigotos con heterocigotos todos juntos como si eso fuera una mermelada y eso no puede ser, ¿no? Entonces, estas pacientes tienen aumento de las células NK, encuentras endometriosis en ellas, tienen aumentos de proteína C reactiva, tienen aumentos de velocidad de sedimentación, tienen autoanticuerpos, entonces tienen anticuerpos antinucleares o tienen anticuerpos antitiroideos. Es decir, son pacientes complejas. La verdad que desde el punto de vista inmunológico, estas pacientes, claro, uno está recibiendo las pacientes que tienen abortos recurrentes, 2, 3, 4, 5 abortos, ¿no? No es lo mismo ver a esa pacientica que tiene apenas 2 aborticos que probablemente no le encuentres nada, ¿no? Y a lo mejor tiene su tercer embarazo sanito, como dicen los europeos. Al tercero va la vencida, ¿no? Pero tampoco vas a dejar perder un embarazo en una paciente que de repente tiene células NK, tiene trombofilia, todo, y le puedes prevenir un aborto. Los antioxidantes de mayor peso que tú utilizas, ¿cuáles serían? La coenzima Q10, ¿sigues con la misma línea, la omega? Sí, definitivamente sigo utilizando Q10, omega 3 y vitamina C. Claro, eso es medio empírico, ojo, porque los trabajos te dicen que los uses, pero nadie ha hecho trabajos serios realmente para demostrar que esos antioxidantes funcionen. Además, como no estamos midiendo el metabolismo oxidativo de estas pacientes, yo me imagino que como tienen proteína C reactiva elevada, tienen trombofilia, sobre todo de metiltetrahidrofolato reductasa cuando son homocigotas, yo digo, estas pacientes deben tener un trastorno del metabolismo oxidativo y a todas ellas les pongo su antioxidante, ¿no? Antioxidantes naturales, porque podría uno utilizar algún otro antioxidante, pero que no sabemos cómo va a ir en la gestación, entonces tampoco lo podemos usar.
pero vitamina C no le hace daño a nadie, un omega tampoco le hace daño a nadie, y la coenzima Q10 que ahorita se utiliza mucho aquí, tanto en el hombre como en la mujer, en los dos se utiliza mucho la coenzima Q10. Hay Y la estudios ahí. vitamina D La y la vitamina, vitamina D de dedo. la vitamina D, la vitamina D ahorita está con un auge importante y de hecho hay trabajos bien lindos donde se demuestra que estas pacientes con infertilidad tienden a tener niveles de vitamina D más bajos que las que no son infértiles, pero aún en las que tienen niveles normales de vitamina D, el uso de vitamina D es beneficioso. Claro, hay que tener mucho cuidado porque yo he visto pacientes que le ponen 5.000 unidades de vitamina D y entonces le mides la vitamina D y tienen niveles tóxicos de vitamina D, entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Yo en las que reciben vitamina D, sobre todo si es otro médico que le está dando la vitamina D, yo le mido niveles de vitamina D a ver si no tienen niveles tóxicos. Porque me he encontrado con algunas pacientes en niveles tóxicos de vitamina D, entonces hay que tener mucho cuidado ahí porque eso es liposoluble, ¿no? Entonces se acumula en el cuerpo. Sí. Sí, tal cual. No, es tratada incluso como una baja reserva ovárica, ¿no? Tratando de mejorar, medir un trabajo de ese es interesante, pero son tantas variables que tienes que medir. Por eso creo que no hay un trabajo tan grande que pueda documentar el peso de los verdaderos antioxidantes y prevención de aborto. Sí. Además que no lo puedes medir como variables solas, porque tienes los antioxidantes de los alimentos, el efecto antioxidante del ejercicio, hay un montón de cosas que controlar. El estrés más bien es oxidante. Entonces es muy difícil de controlar. Necesitaría un marcador, bueno, que sea subrogado de cómo es la oxidación, ¿no? Así Pero, es, bueno, así es. Miguel, Miguel tiene una pregunta. Bueno, doctora, gracias por la clase. Tengo una pregunta con respecto a pacientes que tengan anticuerpos anti-TPO positivos que sean eutiroideas y tengan por lo menos un aborto. No cumplen con el criterio de pérdida gestacional recurrente, sino que tengan un aborto previo. En este caso, Pues, si tiene un solo aborto previo, yo particularmente soy de la escuela de que si tiene esos anticuerpos es por algo y no es normal. Que es eutiroidea, se supone que no necesita tratamiento, porque la presencia de solos anticuerpos no necesita, si tiene su ecotiroideo normal, no necesitaría Eutirox, no necesitaría L-tiroxina. Sin embargo, yo particularmente sí se las pongo. Yo les pongo L-tiroxina, por supuesto manteniendo las eutiroideas, ¿no? No manteniendo las hipertiroideas, sino manteniendo las eutiroideas por el embarazo. Después de que paren, después de que pasan 6 semanas del parto, sí se los quito, sí se los retiro y las sigo observando o las mando para el endocrino para que las siga controlando para ver si va a necesitar más tarde la L-tiroxina. Pero sí es conveniente el uso de hormona tiroidea como supresora. Estos niveles de anticuerpos no van a bajar cuando uno da Eutirox. Cuando tú das la L-tiroxina, no pueden bajar un poquito los niveles de anticuerpos, pero realmente esos anticuerpos son muy difíciles de bajar. Cuando están muy altos y ha habido pérdidas recurrentes gestacionales y no encontramos más nada, ponemos dosis bajas de esteroides y nos ha ido bien. Claro, eso tú me dices, mira, ¿y dónde lo leíste? Pues no lo leí en ninguna parte, pero se supone que si estamos diciendo que estos anticuerpos pudieran ser tóxicos para el embrión, pues damos un poco de esteroides, esos esteroides son antiinflamatorios y de alguna manera estaríamos, entre comillas, reduciendo ese proceso inflamatorio que podían inducir estos anticuerpos a nivel fetal, a nivel embrionario realmente, ¿no? Y con respecto al uso de la hidroxicloroquina en este contexto. No, bueno, fíjate, yo no he visto ningún trabajo que utilicen hidroxicloroquina. Fíjense que en todos los utilizan ciclosporina, utilizan tacrolimus, pero hidroxicloroquina no. La hidroxicloroquina se utiliza en las pacientes que tienen lupus, que van al embarazo, es bueno porque se supone que disminuyen las crisis durante el embarazo y en el puerperio. Entonces, toda paciente con lupus, en teoría, aun cuando esté súper bien controlada, es conveniente que reciban el plaquinol, la hidroxicloroquina durante el embarazo. Pero para esto de fallas recurrentes,
células NK. Yo he visto por ahí a gente utilizando azatioprina y utilizando hidroxicloroquina, pero eso no está escrito en ningún lugar. O sea, son como terapias inmunológicas, pero que están dando los inmunólogos porque son inmunólogos, pero realmente que yo te diga, mira, hay una referencia de hidroxicloroquina, no. Y de azatioprina tampoco. Lo que sí hay es una referencia de azatioprina que baja las células NK, que eso hubo un trabajo por ahí, pero eso no quiere decir que tú vayas a poner azatioprina para bajar las NK cuando las puedes bajar con esteroides o puedes utilizar las inmunoglobulinas o el intralípido. Entonces, de verdad, no es una medicina basada en evidencia, ¿no? No es que no se pueda dar, porque la azatioprina podrías en teoría darla en el embarazo, pero entonces le dan la azatioprina y se la quitan. Entonces le quitas, queda embarazada y le quitas la azatioprina, las células NK vuelven a aumentar, y entonces ¿qué hiciste? No hiciste nada. Las disminuiste temporalmente para después dejarlas aumentar. Entonces como que no es muy lógica la aproximación. Por lo menos yo no la veo muy lógica. Doctora, una pregunta en relación a la pregunta que formuló Miguel anteriormente. ¿Qué dosis de utirox mandaría en tal caso? 25. Normalmente yo mando 50 microgramos. Mando 50 microgramos y mido después, al mes o a los 2 meses, mido TSH. Si la TSH y la T4 libre están dentro del valor normal, le dejo esa dosis. Nunca mando 100 microgramos o 150 microgramos como hace algunas personas, no. Y poner 25 microgramos me parece que es como una dosis subterapéutica. Se puede, por ejemplo, si yo pongo 50 microgramos y encuentro síntomas que la paciente me dice que tiene taquicardia, que tiene temblor, o mido T4 libre y la encuentro elevada, pues le disminuyo a 25, ¿no? Y la dejo en 25. Pero por lo general utilizo 50. Gracias, doctor.